el hombre que ha pasado a la historia como doctor. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, la capital de la colonia de la Bahía de Massachusetts, en una pequeña casa de 2 habitaciones. Josiah Franklin, su padre, nació en 1657 en el pueblo de Ecton, que se encuentra en Northamptonshire, Inglaterra, de una familia protestante trabajadora que a lo largo de generaciones se destacó por su inteligencia, creatividad y pensamiento libre. Siendo el hijo más joven, Josiah se marchó de Ecton en los años 70 para hacer su camino en la vida. Se mudó a Banbury, en Oxfordshire, para trabajar como tintorero de seda. Al ver que muchos protestantes iban a Massachusetts, Josiah comprendió que las oportunidades en América eran mucho más grandes que las que podría encontrar en Inglaterra. Por lo tanto, en 1683, él y su esposa, Anne Child, junto a sus 3 hijos, zarparon hacia Boston. Josiah se volvió fabricante de velas, haciendo velas y jabón de grasa animal, ya que no había demanda de tintoreros en la colonia, y su primera esposa falleció después de dar a luz a su 7º hijo en 1689. Josiah encontró pronto a una mujer virtuosa como su segunda esposa. Abia Folger, nacida en 1667, fue la hija de Peter y Mary Folger y la más joven de 10 hijos. Sus progenitores eran flamencos protestantes que escaparon a Inglaterra en el siglo XVI. A causa de la dura persecución que sufrieron bajo el reinado de Carlos I, optaron por emigrar a Boston en 1635. Josías y Abías se casaron en 1689. Abías tendría 10 hijos más, siendo Benjamín el menor. Benjamin fue un niño precoz que muchos decían que, cito, era el líder entre los chicos. Disfrutaba jugar en las orillas del río Charles y nadar, a veces probando hélices caseras para avanzar más rápido en el agua. Le gustaba volar cometas. Y una vez juntó su amor por nadar y volar cometas, dejando que una cometa volara en un día de viento sobre un estanque mientras flotaba de espaldas, dejando que el viento lo llevara por el agua. Su familia valoraba la educación, así que le enseñaron a leer desde niño. Para ayudar a educar más a sus hijos, Josiah a menudo invitaba a un amigo o vecino sensato a cenar, y las conversaciones siempre incluían algún tema ingenioso o útil para mejorar la mente de sus hijos. A Benjamin le gustaban las charlas en la cena. Josiah lo envió a la Boston Latin School a los 8 años para prepararlo para Harvard. Benjamin progresó rápido, subiendo en su clase y moviéndose pronto al siguiente grado. No obstante, un año después, lo retiraron de la escuela cuando Josiah comprendió que Benjamin no era apto para el clero por su mente brillante y su carácter rebelde. Entonces, Benjamin fue enviado a estudiar escritura y matemáticas un año en una academia de George Brownell. Josiah sacó a Benjamin, de 10 años, de la escuela para que trabajara en la tienda de velas y ayudara a la familia. Benjamin odiaba trabajar sobre los calderos humeantes de grasa animal y detestaba la aburrida tarea de cortar mechas. Benjamin una vez dijo que quería ir al mar, pero su padre se lo negó rotundamente. Al darse cuenta de que debía encontrar un oficio para su hijo, Josiah lo llevó a visitar a los artesanos de la ciudad. Estos recorridos inculcaron en Benjamin un respeto duradero por los artesanos y le ofrecieron una visión de habilidades que más tarde usaría como científico. A los 12 años, Benjamin comenzó a aprender con su hermano James, que tenía 21, después de no encontrar nada que le gustara, quien volvió de Inglaterra hace poco después de terminar su formación como impresor. Benjamin se dio cuenta rápidamente de que había hallado su verdadera vocación. Es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo en que Benjamin Franklin representa la Ilustración, un tiempo de grandes cambios sociales y científicos. Después de casi 2 siglos de guerras religiosas debido a la Reforma Protestante que comenzó en 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero protestó contra la corrupción que vio dentro de la Iglesia Católica, los europeos estaban agotados del odio religioso y buscaban respuestas fuera de la religión para comprender su mundo. La revolución científica fue acelerada por la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440. Esta revolución de ideas sentó las bases para la era de la Ilustración. Durante este tiempo, grandes filósofos como René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume y Voltaire cuestionaron los valores de la sociedad,
y buscaron respuestas mediante la lógica humana. La investigación y el descubrimiento en ciencia también prosperaron en este tiempo. Diariamente, los diarios se llenaban de referencias a nuevas innovaciones científicas o tecnológicas de personajes como Francis Bacon, Sir Isaac Newton y John Bartram, Gottfried Wilhelm y Leibniz. Benjamin Franklin nació en este mundo de ideas en libre flujo y lo abrazó con todo su ser. Puede parecer raro que digamos que Benjamin Franklin inició su vida adulta a los 12 años. Era normal que los jóvenes empezaran a aprender un oficio pronto. Benjamin no quería estar con su hermano por 9 años. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que trabajar en la imprenta significaba que tenía acceso no solo a periódicos, sino también a libros, folletos y otros escritos, así como la oportunidad de interactuar con algunas de las personas más poderosas de su sociedad a través de la impresión de documentos gubernamentales, informes, formularios legales y dinero legal. Benjamin aprendió rápido y pronto se volvió competente en la composición tipográfica y otras tareas de impresión. Además, se esforzó por mejorar leyendo todo lo que podía encontrar. Para refinar su estilo de escritura, practicaba copiando muestras de ensayos como los que se encontraban en la publicación británica The Spectator. Le gustaba discutir. Él, junto a su colega John Collins, debatió una vez sobre las ventajas de la educación femenina. Impulsados por la lectura de Benjamin de An Essay Upon Projects de Daniel Defoe, que trataba este tema, aprendió que la sutileza, en lugar de ataques directos en el debate, a través de tácticas promovidas por Sócrates y otros, era lo más efectivo. Estas experiencias le dieron a Benjamin habilidades útiles para el futuro. Al principio, Benjamin trabajó en el Boston Gazette de William Brooker, pero dirigido por su hermano James Franklin. Después de 2 años trabajando para Brooker, James lanzó su propio periódico, el New England Courant, en 1721. Este periódico no solo reportaba noticias, sino que también fomentaba la escritura literaria y rápidamente se hizo conocido por su independencia. Como su hermano siempre requería material, Benjamin optó por utilizar su práctica de escritura. Entonces, escribió un ensayo ocultando su escritura y usando el seudónimo de Silence Dogood, una viuda. Al finalizar, metió su ensayo bajo la puerta de la imprenta. El personal estaba muy emocionado por el ensayo y lo publicaron en el Courant del lunes 2 de abril de 1722. Este es el primer ensayo de Benjamin. Este chico de 16 años sorprendió al canalizar perfectamente la perspectiva femenina sobre sus sentimientos encontrados acerca de volver a casarse, la necesidad de armas para solteras y otros asuntos sociales. Benjamin redactó un total de 14 ensayos de Silence Dogood antes de ser detenido en octubre. Su éxito contribuyó a aumentar el orgullo de Benjamin. Esto también enfureció a su hermano. Ese verano, Benjamin tuvo otra oportunidad de demostrar su valía cuando su hermano James pasó 3 semanas en la cárcel sin juicio tras cuestionar públicamente los esfuerzos del gobierno por controlar la piratería. Esto dejó a Benjamin a cargo de la imprenta y, a pesar de su corta edad, publicó 3 ediciones del Courant. Sin embargo, James se encontró en problemas otra vez a inicios de 1723 por escribir un artículo sobre la hipocresía religiosa. A pesar de que Silence Dogood logró abordar un tema similar con su voz recatada y casi ingenua, el tono directo de James ofendió a funcionarios gubernamentales y religiosos. El Tribunal General mandó a James Franklin parar la publicación del Courant. Para sortear este pequeño problema, eliminaron el nombre de James en el encabezado como impresor y pusieron el de Benjamin en su lugar. Si su relación ya era tensa con el mal carácter de James y sus golpizas a Benjamin, se volvió aún más complicada después de que Benjamin mostró su gran talento. No ayudó que para hacer este cambio en el encabezado de su periódico, tuvieran que liberar a Benjamin de su contrato de servidumbre antes de tiempo, solo para después crear uno nuevo. Benjamin se molestó por esto. Con solo unos años restantes en su servidumbre, decidió escapar. Vendió la mayoría de sus libros para conseguir dinero para viajar y reservó un pasaje a Nueva York, que salió el 25 de septiembre de 1723.
Ya en Nueva York, Benjamin se encontró con el único impresor de la ciudad, William Bradford, quien había escrito artículos apoyando a James Franklin en sus esfuerzos por resolver problemas en Boston. No tenía empleo para Benjamin, pero le sugirió que siguiera a Filadelfia para preguntar por su hijo, Andrew Bradford, que también era impresor. Benjamin fue velozmente a Filadelfia y conoció al joven Bradford. Aunque Andrew tampoco tenía trabajo para él, sugirió que hablara con el otro impresor de la ciudad, Samuel Keimer, quien sí tenía una vacante. Contento de haber encontrado trabajo, Benjamin pronto hizo amigos con los otros empleados de la tienda. También causó una fuerte impresión en clientes importantes. Una reunión importante fue con Sir William Keith, el gobernador de Pensilvania. El gobernador Keith admiró el coraje del joven y se interesó por su futuro. En las charlas durante las comidas en tabernas locales y las invitaciones a cenar en su hogar, prometió a Benjamin ayudarlo a reconciliarse con su familia y a establecer su propia imprenta. En abril de 1724, Benjamin fue a Boston a visitar a su familia con una carta del gobernador, animando a Josiah a que apoyara el nuevo negocio de su hijo. Josiah, aunque orgulloso de su hijo, optó por no brindar apoyo económico. En esta visita, Benjamin conoció a Cotton Mather. El religioso había escuchado sobre el éxito reciente de Benjamin en Filadelfia y su valentía en Boston. Invitó a Benjamin a ver su amplia colección de libros. En esta visita, mientras recorrían un angosto pasillo en el hogar, Mather gritó de repente: «Agáchate, agáchate». Benjamin, sin entender la advertencia, se golpeó la cabeza contra una viga baja. Mather le advirtió a Benjamin que no siempre mantuviera la cabeza tan alta. «Agáchate, joven, agáchate mientras atraviesas este mundo y evitarás muchos golpes duros». Benjamin entendió lo que Mather quería enseñarle y se reunió con el gobernador Keith. Cuando supo que Josiah no quería darle dinero a Benjamin para abrir su propia imprenta, el gobernador dijo que él lo haría. Benjamin debía ir a Londres a comprar materiales y prometió una lista y una carta de crédito. Benjamin pensó que todo iría bien, pero en noviembre de 1724 se vio navegando hacia Inglaterra sin esos papeles. Solo contaba con un compañero de imprenta, James Ralph, para hacerle compañía. Arribaron a Londres en Nochebuena. Entendió la advertencia de Mather. Por suerte, un pasajero se hizo amigo de Benjamin. Se llamaba Thomas Denham, un comerciante cuáquero. De Denham fue de donde obtuvo información sobre la personalidad del gobernador Keith. Halló un sitio asequible para residir y logró un empleo en la imprenta de Samuel Palmer. Ralph, por otro lado, probó varias profesiones, todas un fracaso desastroso. Sin embargo, disfrutaron del dinero de Benjamin, yendo al teatro y a otros espectáculos. Al final, se pelearon por una mujer. Durante su tiempo en Londres, las ideas de Benjamin sobre la vida comenzaron a solidificarse. Tras leer La religión de la naturaleza delineada de William Wollaston, tuvo una revelación. Wollaston explicó que la única forma de entender el carácter divino de Dios era estudiar la ciencia y la naturaleza. Benjamin estuvo de acuerdo. Con el tiempo se volvería un deísta nominal, donde los seguidores creen en un ser divino que estableció el mundo y luego decidió dejarlo manejarse solo. A pesar de eso, Benjamin se distanció de esa creencia, ya que entendió que todas las religiones organizadas eran un medio para motivar a la gente a hacer el bien, para ayudar a otros. Benjamin se mudó a un trabajo mejor en la imprenta de John Watt y empezó a sentirse seguro en su nueva vida. A pesar de todo, cuando Denham le comunicó a Benjamin su intención de volver a Filadelfia y que deseaba que fuera su asistente en su tienda, Benjamin optó por aceptar la propuesta. Una de las razones era que Denham proporcionaba un buen modelo de conducta que Benjamin deseaba seguir. Denham organizó una cena elegante para sus acreedores antes de ir a América. Durante la comida, les agradeció profusamente por su ayuda y al final de la cena les pidió que miraran debajo de sus platos. Allí encontraron sus pagos con intereses. Esto impresionó a Benjamin. Benjamin decidió vivir mejor en su regreso a América en julio de 1726.
Había visto, a través de las conductas de Ralph y otros, cómo las personas pueden desviarse al no controlar sus deseos y emociones. Así, estableció 4 reglas de conducta, resumidas como: primero, vivir frugalmente y pagar todas las deudas. Segundo, decir siempre la verdad. Tercero, esforzarse, porque la industria y la paciencia eran el único camino hacia la verdadera prosperidad. Y cuarto, no criticar a nadie. Alrededor de 10 años después, formalizaría estas ideas a través de lo que llamó el Plan para alcanzar la perfección moral. El plan contenía 12 virtudes. Templanza. No comas hasta la saciedad. No bebas hasta embriagarte. Silencio. Habla solo si es para ayudar a otros o a ti. No hables de cosas sin importancia. Organiza, que cada cosa que posees tenga su sitio y que cada parte de tu trabajo tenga su momento. Resolución. Toma la decisión de realizar lo que es correcto y cumple sin falta lo que te has propuesto hacer. Frugalidad. No gastes, salvo para hacer el bien a otros o a ti mismo. No desperdicies nada. Industria. No pierdas tiempo. Siempre ocúpate en algo útil. Corta todas las acciones innecesarias. Sinceridad. No uses engaños dañinos. Piensa de manera inocente y justa. Y si hablas, hazlo en consecuencia. Justicia. No lastimes a nadie, ni hagas daño, ni dejes de dar lo que es tu deber. Moderación. No te dejes llevar por los extremos y no resientas tanto las ofensas. Limpieza. No toleres ninguna suciedad en el cuerpo, la ropa o la vivienda. Tranquilidad. No te perturbes por cosas triviales, ni por accidentes comunes o inevitables. La castidad. Usar venereidad o indulgencia sexual raramente, solo por salud o para tener hijos, nunca para la debilidad, o para afectar tu paz o la de otros, ni su reputación. Compró un libro pequeño para seguir su progreso diario. Cada noche revisaba su conducta, anotando las virtudes que había descuidado, y se comprometía a mejorar al día siguiente. Se referiría a este libro pequeño toda su vida. Admitió que el orden le resultaba difícil. Una vez enseñó el libro a un amigo cuáquero, quien comentó que Benjamin había olvidado añadir una virtud importante que a menudo violaba. Benjamin añadió rápidamente una 13ª virtud, la humildad, con la meta de imitar a Jesús y a Sócrates. Benjamin disfrutaba ser comerciante y lo hacía bien. Sin embargo, ocurrió un desastre cuando Denham falleció de repente y no dejó a Benjamin la tienda en su testamento, lo que le obligó a buscar trabajo. En 1727, regresó a trabajar con Keimer, esta vez como gerente. Benjamin tuvo muchos logros, incluyendo la primera fundición en América para moldes de imprenta. La Asamblea de Nueva Jersey le dio a Keimer el trabajo de crear dinero y eligió a Benjamin. Un año después, Benjamin se unió a un compañero de trabajo, Hugh Meredith, para establecer su propia imprenta. En esta época, Benjamin inició su compromiso de por vida con la conciencia cívica. Su primer intento fue fundar lo que él denominó el Club del Delantal de Cuero, pero la mayoría lo conocía como el Junto. Este grupo consistía en comerciantes que deseaban mejorar mediante la lectura y el diálogo intelectual sobre temas actuales. Aficionado a crear procedimientos, Benjamin escribió una lista de 20 preguntas para servir de base a sus conversaciones, tales como: ¿has observado últimamente alguna invasión a las justas libertades del pueblo? ¿O has oído últimamente de algún ciudadano que esté prosperando bien? ¿Y por qué medios? Estas charlas inspiraron ideas de servicio público que resultaron en la creación de la primera biblioteca de suscripción en América, llamada la Compañía de Bibliotecas de Filadelfia, en 1731, que todavía existe hoy. El desarrollo de un cuerpo de bomberos voluntarios, la Union Fire Company, en 1736, y la creación de la Academia de Filadelfia, en 1751, cambió la Universidad de Pensilvania en 1791. Fueron solo algunas de sus actividades cívicas. Benjamin, uno de 3 impresores, tuvo que destacar. Utilizó sus talentos escribiendo bajo los seudónimos de Martha Careful y Celia Shortface, y escribió sus ensayos de Busybody. Keimer se retiró tras un año de competencia.
Benjamin lo adquirió y se volvió el propietario y publicador de la Pennsylvania Gazette en octubre de 1729 y siguió escribiendo ensayos. Uno de sus más famosos fue la Apología para impresores, publicada en 1731, en la que expresó una clara defensa de la libertad de expresión en la prensa. Era obvio que había aprendido lecciones importantes de las experiencias de su hermano James. Hoy en día, sigue siendo uno de los argumentos más relevantes en defensa de la libertad de prensa. Este ensayo llamó la atención de la Asamblea de Pensilvania, lo que le trajo más trabajo. Pronto se le pidió que se uniera a los masones, lo cual hizo en 1731. Benjamin renovó su amistad con Deborah Reed antes de irse a Inglaterra, siendo oficialmente exitoso. Se había casado en el ínterin con un pícaro, John Rogers, quien la abandonó dejando una estela de deudas a su paso. Como no sabían si Rogers seguía vivo, resolvieron la situación persiguiendo un matrimonio de hecho, que consumaron en septiembre de 1730. Resultó ser un matrimonio fructífero y positivo para ambos. Benjamin la llamaba su buena y fiel compañera. En ese periodo surgió una sorpresa, un hijo ilegítimo de Benjamin, que se llamó William Franklin. Su nacimiento se sitúa entre abril de 1730 y 1731, fecha incierta. Nunca se ha revelado quién es la madre de este niño. Benjamin se hizo cargo del niño y Deborah aceptó ser la madre sustituta. Algunos creen que pudo ser su madre, pero nunca lo sabremos. Deborah tuvo 2 hijos con Benjamin. Solo uno llegó a la adultez, Sarah, nacida en 1743. Su hijo Francis nació en 1732 y murió de viruela 4 años después. Su muerte atormentó a Benjamin por el resto de su vida, porque había considerado inocular a su hijo, pero no había encontrado el tiempo para hacerlo. Benjamin pensó en el sentido de la vida. A través del deísmo y sus experiencias de vida, concluyó que había una clara conexión entre servir a su prójimo y honrar a Dios. Mostró esta idea con acciones que ayudaban a la comunidad, como las que se dijeron antes en las actividades cívicas de Benjamin y su grupo. No encontró contradicción en esta creencia al desarrollar su imperio de medios. Su primer paso en este esfuerzo fue publicar un almanaque anual, que era una forma común de dar información sobre el clima del próximo año y consejos sobre temas como el matrimonio, la riqueza y la amistad. Si se hacía bien, podría ayudar al público con consejos que hicieran la vida más fácil y productiva. Lo firmó como Richard Saunders. La primera edición del almanaque de Poor Richard se publicó en 1732 y se mantuvo durante otros 25 años. Por medio de este medio, escribió algunas de sus máximas más conocidas, como: el que se acuesta temprano, se levanta temprano, es sano, rico y sabio. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, y el que se acuesta con perros, se levanta con pulgas. Demostró ser muy rentable. El aumento de su fortuna y su estatus le permitió conseguir 2 puestos gubernamentales clave que lo metieron más en los asuntos del gobierno. En 1736, la Asamblea de Pensilvania nombró a Benjamin como su secretario. Ofreció un ingreso monetario saludable y lo conectó con los líderes de su tiempo, dándole una visión cercana del gobierno. Al año siguiente, le ofrecieron a Benjamin el puesto de cartero de Filadelfia, un cargo gubernamental que era lucrativo y servía al interés público. Siempre disfrutando de una buena conversación con un flujo abierto de ideas, Benjamin hizo una propuesta para crear lo que podría considerarse un junto intercolonial. En mayo de 1743, publicó un documento titulado Una propuesta para fomentar el conocimiento útil entre las plantaciones británicas en América. Explicó el concepto en detalle, enfatizando que, al servir como cartero e impresor, podía funcionar como el recolector de ideas. Los científicos e intelectuales podían enviarle sus reportes por correo, y podría crear un folleto de resúmenes de estas ideas que se podrían enviar regularmente a todos los miembros. De esa manera, las mentes brillantes de América compartirían ideas.
propuso un nombre para este nuevo grupo, que sería la Sociedad Filosófica Americana. Se inició en la primavera de 1744, aunque su arranque fue algo lento. No obstante, con el tiempo se volvió bastante activa y sigue publicando hasta el día de hoy. Desde que los británicos y franceses colonizaron el continente norteamericano, han luchado por el apoyo de los indígenas. Esto llevó a una serie de 4 guerras: la Guerra de King William de 1688-1698, la Guerra de Queen Anne de 1702 a 1713, la Guerra de King George de 1744 a 1748 y la Guerra de los 7 Años de 1754 a 1763. Cada guerra tuvo un componente europeo en diversas medidas. Aunque no hubo mucha acción en Pensilvania, había preocupación por los colonos en el oeste. 2 factores principales complicaron la situación: los cuáqueros, que se negaron a llevar armas por sus creencias religiosas, y un gobernador propietario que bloqueó a la asamblea de grabar sus tierras para obtener fondos para equipar a la milicia. En 1747, durante la Guerra de King George, Benjamin se unió a la lucha con una propuesta radical. Propuso, a través de un folleto titulado Verdad Sencilla, crear una fuerza militar que sería independiente del gobierno colonial de Pensilvania. Dijo que la nueva milicia sería democrática y sin clases. Los hombres elegirían a los oficiales, en lugar de ser nombrados por su riqueza o por un funcionario gubernamental. Su propuesta fue bien recibida. Para dotar a esta nueva asociación militar de cañones y equipo relacionado, organizó una lotería que recaudó 3,000 libras. Esta asociación nunca participó en combate. El incidente tuvo un profundo efecto en América al enseñar a los estadounidenses que debían confiar en sí mismos en lugar de en el gobierno británico en tiempos de necesidad. Benjamin también se hizo un enemigo duradero en el propietario de la colonia, Thomas Penn. En 1748, Benjamin se había vuelto financieramente seguro, lo que le permitió entrar en una nueva fase de su vida como comerciante retirado. Ahora podía explorar sus intereses, que llamaba diversiones científicas. Pasó la operación de su imprenta a su capataz, David Hoare, pero siguió siendo dueño de ella y de otros negocios. La transición fue fluida, ya que había usado su periódico y almanaque como plataformas para hablar de fenómenos naturales durante muchos años. También tomó las lecciones de humildad que aprendió antes en la vida y las aplicó a sus esfuerzos científicos. Su meta era que cualquier descubrimiento fuera útil para otros, y casi nunca se llevaba el crédito ni pedía patentes. Trabajó para el bien de todos. En 1743, Benjamin tuvo una buena reunión. El Dr. Spencer de Escocia llegó a Boston para su show científico cuando Benjamin visitaba a su familia. Benjamin fue, aunque el espectáculo lo fascinó. Lo que más le interesó fue el roce de un tubo de vidrio que producía chispas eléctricas que el demostrador podía sacar. Pies. Cuando el Dr. Spencer llegó a Filadelfia en 1747, preguntó al doctor cómo podría adquirir un tubo de vidrio similar. Pronto solicitó el equipo a su contacto en Londres, Peter Collinson, y contrató a artesanos de Filadelfia para fabricar piezas específicas. Con el equipo clave en mano, Benjamin comenzó a experimentar con electricidad en serio. Pronto aprendió que los frascos de vidrio no creaban la chispa, sino que solo la recogían. Teorizó que debía haber cargas negativas y positivas que atraían o repelían objetos según la carga. Luego experimentó con materiales y su nivel de conductividad. Descubrió que un trozo de metal afilado atraía la chispa, pero uno romo no lo hacía tan eficazmente, y si estaba conectado a tierra, no se cargaba para nada. Comenzó a experimentar con frascos de vidrio, llamados frascos de Leyden, para capturar y almacenar electricidad. Cubrió los frascos con papel metálico por fuera, y dentro había plomo, agua o metal, con el vidrio como aislante. Usó un hilo para cargar el interior. Lo que aprendió fue que si el contenido interior estaba cargado, entonces el papel exterior tenía una carga igual y opuesta.
Halló que el vidrio almacenaba la electricidad, no el contenido ni el papel metálico. Así que apiló pequeños trozos de vidrio para avanzar en su experimento. Los recubrió con metal y los conectó, creando lo que hoy conocemos como batería eléctrica. En 1749 notó que estas chispas eléctricas y relámpagos tenían al menos 12 atributos similares. Se cuestionó si el rayo era de verdad una forma de electricidad. Hasta ese momento nadie lo había comprobado. Ideó una manera de demostrarlo y escribió sus ideas en 2 cartas que envió a Collinson, quien las remitió a la Royal Society en Londres. La sociedad publicó sus cartas en The Gentleman's Magazine en 1750 y fueron traducidas al francés 2 años después. Benjamin se volvió una sensación mundial en 1752. El conde de Buffon, junto a Thomas François Dalibard, encabezó un grupo de científicos que realizó una demostración de este experimento ante el rey francés Luis XV. Funcionó. Luego, Benjamin hizo este experimento por su cuenta con su famoso cometa y llave. Este descubrimiento resultó en la creación del pararrayos, que protege los edificios altos de los daños por rayos y se usa hasta hoy. Benjamin fue la primera persona fuera de Gran Bretaña en recibir la medalla de oro Copley por este logro en 1753. Las universidades de Harvard y Yale también le otorgaron títulos honorarios. Benjamin siguió influyendo en la ciencia y en el avance tecnológico de diversas formas, incluyendo experimentos en conducción de calor y control de humo, a través de la invención de la estufa Franklin en 1741, un catéter médico flexible en 1752, un instrumento musical llamado armónica en 1762 y también las gafas bifocales en 1785. Además, durante sus muchos viajes a Europa, descubrió lo que hoy conocemos como la corriente del Golfo. Benjamin también tuvo logros en el ámbito político. En 1751 fue elegido para la Asamblea de Pensilvania. Su hijo William fue su reemplazo. En su papel en la Asamblea, consiguió que se aprobaran leyes para pavimentar las calles de Filadelfia y para instalar lámparas de calle. Su creatividad resolvió un problema al diseñar cubiertas para faroles que ayudaban a ventilar el humo, para que el humo no empañara el cristal. También modificó el diseño tradicional en un sistema de 4 paneles de vidrio que permitía el fácil reemplazo de secciones rotas. Además, en 1753 se convirtió en el maestro de correos conjunto con William Hunter para todas las colonias americanas. Las tensiones crecieron en la frontera entre nativos y colonos. Con la esperanza de reducir las tensiones, la Asamblea envió una delegación para hablar con los líderes tribales cerca del pueblo de Carlisle en 1753. Benjamin fue elegido como uno de los 3 comisionados para la reunión. Escucharon las quejas de los líderes nativos, pero no pasó nada. Solo se dieron cuenta de que algo debía cambiar. Sabían que la guerra venía. Además, anticipando problemas, Londres pidió a las colonias que enviaran representantes a una conferencia en Albany, Nueva York, en junio de 1754, no solo para negociar los términos de una alianza con la Confederación Iroquesa, sino también para determinar formas de proporcionar una defensa colonial unificada. Benjamin fue uno de los 4 comisionados de Pensilvania para la reunión. Benjamin había llegado a una conclusión parecida por su experiencia en la guerra anterior. Mientras viajaba al norte, creó el Plan de Unión de Albany. En este plan promovió la formación de un Congreso colonial que incluyera representantes de todas las colonias, con representación ajustada al tamaño poblacional y la riqueza de la colonia. Para gestionar este Congreso se necesitaría un líder conocido como el Presidente General, designado por el Rey de Inglaterra. Benjamin hizo un emblema para esta idea. Era una serpiente cortada en 8 piezas que representaban las colonias, con un lema que decía «Únete o muere». Publicó esto el 9 de mayo de 1754, cuando empezó la Guerra de los 7 años. Fue una de las primeras caricaturas políticas jamás creadas. Durante una votación en la conferencia de Albany, su propuesta fue desestimada, ya que muchos gobiernos coloniales no deseaban ceder su poder autónomo. No obstante, la idea no se desvaneció.
Las relaciones entre los cuáqueros, los propietarios de las colonias y la Asamblea de Pensilvania no habían cambiado mucho desde la última guerra, con impuestos que no generaban fondos. Cuando el general Edward Braddock llegó a las colonias para liderar la campaña británica, exigió suministros. Benjamin, listo para ayudar, dijo que Pensilvania respondería, solo para ser responsable de conseguir los suministros necesarios. A pesar de que tuvo que casi implorar y hacer trueques, incluso ofreciendo su propio aval personal para obtener los suministros, logró hacerlo. Fue reconocido por sus esfuerzos, aunque a un precio muy alto. Tras la emboscada y muerte de Braddock el año siguiente, Benjamin casi se arruinó por la cantidad de deudas que había acumulado. Si el nuevo general británico a cargo, William Shirley, no lo hubiera rescatado, Benjamin habría perdido todo. La Asamblea, necesitada de dinero, pidió al propietario de Pensilvania que dejara cobrar impuestos para financiar la guerra, y solo recibieron un rechazo altivo. Finalmente, se negoció un acuerdo con Thomas Penn, el propietario, para que él añadiera 5,000 a lo que la Asamblea lograra reunir. Benjamin respondió a este gesto diciendo que quienes renuncian a su libertad por seguridad temporal no merecen ni libertad ni protección. Benjamin no perdonó la acción egoísta del propietario y se volvió un fuerte opositor de los Penn. Con el dinero en mano, la Asamblea de Pensilvania necesitaba tropas, así que revivieron el plan de Benjamin. Benjamin se vistió con un uniforme militar y celebró sus 50 cumpleaños en un campamento militar junto a su hijo William. Como se sentía incómodo en ese papel, y porque políticamente lo convertía en una amenaza para los propietarios, decidió renunciar a su comisión. Como respuesta, la Asamblea de Pensilvania le ofreció a Benjamin otro papel: enviarlo a Londres para que sirviera como su representante. Tenía que convencer a los propietarios de que permitieran impuestos en sus tierras. Si eso fallaba, se le ordenó solicitar ayuda al gobierno británico. Zarpó con su hijo hacia Inglaterra en junio de 1757. Al llegar a Londres, Benjamin dedicó tiempo a visitar contactos clave como Collinson y William Strachan. Por medio de estas visitas, él conocería a personas que serían amigos para siempre, como el Dr. John Fothergill, un destacado médico, Sir John Pringle, un pensador ético y médico, Joseph Priestley, un colega científico que escribió sobre la historia de la electricidad y que aislaría el oxígeno, y Jonathan Shipley, el obispo de St. Asaph. También se mezcló y socializó con la élite a través de varios clubes sociales y académicos, tales como los miembros de la Royal Society y el Club de los Honest Whigs. Dado que estaba allí por asuntos urgentes de la Asamblea, se reunió con funcionarios clave como Lord Grenville, el presidente del Consejo Privado, y los propietarios de Pensilvania. Pronto descubrió que los británicos veían a las colonias no como socios en un gran imperio británico, como Benjamin las veía, sino como vasallos del gobierno. Su reunión con Grenville fue un exposé de condescendencia que dejó claro a Benjamin que el papel de las asambleas coloniales era seguir las órdenes de Inglaterra. La cita con los Penn fue cordial al inicio, ya que ambos lados aprovecharon para conocerse, pero cuando se encontraron en enero de 1758, la conversación fue explosiva. Cualquier influencia que Benjamin tuviera antes de esto se evaporó tras esta reunión. Como consecuencia, Benjamin aprovechó su tiempo en Inglaterra para dar información privilegiada a sus colegas en las colonias, de modo que supieran qué esperar. En noviembre de 1758, Benjamin tuvo noticias de la respuesta final de los Penns. Dijeron que la asamblea solo podía aconsejar y consentir, y que no querían seguir trabajando con Benjamin. Su respuesta, sin embargo, fue sugerir a la asamblea que utilizara su tiempo en Londres para intentar separar a Pensilvania de la familia Penn, dando el control a la corona como otras colonias. Afirmó que aprovecharía la falta de acción del propietario en los asuntos de los nativos americanos y su insistencia en priorizar sus deseos sobre las necesidades del imperio como ventaja. Sus aliados en la asamblea le dijeron que se quedara y luchara.
Viajó en verano tanto como pudo durante su tiempo en Inglaterra. Una de sus primeras excursiones fue a Ecton y sus alrededores con su hijo William para realizar una exploración genealógica. Viajó al norte de Inglaterra y luego a Escocia, donde recibió un grado honorario de la Universidad de St. Andrews en 1759. Desde este punto en adelante, fue conocido como el Dr. Franklin. 3 años después, recibió un doctorado honorario de Oxford y en 1761 visitó Francia y Holanda y fue tratado como una celebridad en todas partes a donde iba debido a sus hazañas científicas. Durante todos estos viajes, conoció a numerosos intelectuales de la época, incluyendo al economista Adam Smith y al filósofo David Hume. Antes de que Benjamin dejara Inglaterra en 1762, escribió un importante folleto, El interés de Gran Bretaña considerado con respecto a sus colonias, que explicaba por qué Gran Bretaña debía retener Canadá en lugar de devolverlo a Francia al final de la guerra. También consiguió un nombramiento real para su hijo William, quien se convirtió en el nuevo gobernador de Nueva Jersey. Lo que no esperaba era, William, al igual que su padre, tuvo un hijo ilegítimo que se llamaba William Temple Franklin, conocido familiarmente como Temple. Benjamin asumiría la responsabilidad de criar a este niño. Benjamin no permaneció mucho tiempo en Filadelfia antes de que surgiera otra vez la controversia sobre los derechos de propiedad. Enfurecidos por la débil defensa que su región había recibido durante la guerra, varios colonos occidentales atacaron a grupos de nativos americanos cristianizados. Los Paxton Boys, como se les llama, fue hacia Filadelfia para matar a más nativos y a los blancos que los defendían. El gobierno se asustó. Al final, el gobierno envió un grupo para hablar con los chicos. Lograron que reconsideraran y se detuvieran en su ataque. Luego, Benjamin quería que el gobierno responsabilizara a esta turba, pero se negaron. De hecho, animaron a la gente a tomar los cabelleras de los nativos americanos y recibir una recompensa. Benjamin se horrorizó. Benjamin nuevamente atacó los derechos de propiedad y su negativa a contribuir a los gastos de defensa. Durante marzo de 1764, él escribió varias resoluciones que solicitaban el cese del ineficaz gobierno de propietarios y, además, inició una campaña de peticiones para llevar a cabo esta acción. La Asamblea votó para devolver a Benjamin a Inglaterra para trabajar en la finalización de la propiedad y crear una relación más equitativa con Inglaterra. Es posible que se logre un representante para todas las colonias en el Parlamento. Partió hacia Inglaterra en noviembre de 1764. Benjamin llegó a Londres sin saber que una tormenta nueva se acercaba. El gobierno británico había determinado que si los colonos no podían pagar por su propia protección contra los nativos americanos y los franceses, entonces tendrían que pagar impuestos para cubrir el gasto. En marzo de 1765, el Parlamento aprobó la ley del timbre para conseguir dinero para la protección militar. Benjamin, queriendo llevarse bien con el gobierno, se equivocó al proponer a su amigo John Hughes como recaudador de impuestos en Pensilvania. Él no sabía que ya había estallado la violencia en las colonias y que algunos veían a Benjamin como el culpable de sus problemas. No solo atacaron a Hughes, pero también amenazaron con atacar a Benjamin, pero sus amigos los detuvieron. Estos eventos hicieron que algunos americanos cuestionaran su lugar en el Imperio Británico, reforzando su identidad como estadounidenses, no británicos. En Inglaterra, Benjamin fue lento para percibir las tensiones crecientes en su hogar, ya que deseaba con desesperación que su preciada Pensilvania permaneciera dentro del gran imperio británico. Pero la pregunta era de qué manera. Con el apoyo de amigos en América, se volvió a concentrar en sus esfuerzos para conseguir un representante estadounidense en el Parlamento. El 13 de febrero de 1766, presentó su caso. Su presentación moderada convenció a muchos en el Parlamento de que debían revocar la ley del timbre. En las colonias, era visto como el portavoz más eficaz que tenían, por lo que se convirtió no solo en el representante de Pensilvania, sino también en el de Georgia, Nueva Jersey y eventualmente Massachusetts. No tuvo tiempo para celebrar. Los británicos impusieron la Ley Townshend en junio de 1767, que gravaba las importaciones en las colonias.
Benjamin buscó un punto intermedio. Sus acciones hicieron que algunos en su hogar pensaran que era un leal al gobierno. Sin embargo, los británicos lo veían como demasiado americano. Las cosas se pusieron difíciles cuando recibió la noticia de que el Parlamento no aceptó su petición para acabar con el gobierno de Pensilvania. Temía que todo iba a explotar en casa, y así fue. El 5 de marzo de 1770, cuando un breve choque en Boston lo modificó todo. Ahora lo llamamos la masacre de Boston. Esto llevó a la eliminación de los impuestos de Townshend, pero las tensiones siguieron altas. En 1773, Benjamin escribió varias piezas satíricas en un intento de aliviar las tensiones. El ensayo, Reglas por las cuales un gran imperio puede reducirse a uno pequeño, intentaron explicar la perspectiva estadounidense al pueblo británico. Cuando los heridos vienen a la capital con quejas, él escribió que los castigan con largas esperas, un gasto enorme y un juicio final a favor del opresor. En otra pieza más famosa, Un edicto del rey de Prusia, asumió la voz del rey de Prusia, quien decía que como los alemanes habían llegado a Inglaterra, se sintió justificado al afirmar que se debería recaudar dinero de esas colonias en Gran Bretaña, cobrando un 4.5% de impuestos sobre todas las importaciones y exportaciones de Inglaterra. Los británicos no estaban de humor para reír. El 16 de diciembre de 1773 no ayudó. Unos 50 americanos disfrazados de indios Mohawk echaron 10.000 libras de té al puerto de Boston. El 29 de enero de 1774, Benjamin estaba en una sala llamada Cockpit en el Palacio de Whitehall en Westminster, donde Enrique VIII vio gallos pelear. Allí, el Parlamento pidió a Benjamin que defendiera sus acciones sobre 6 cartas del gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, que se publicaron de manera secreta en los diarios americanos. Estas cartas revelaron los esfuerzos sistemáticos del gobierno británico para reprimir a los colonos. Naturalmente, el gobierno británico estaba muy enojado y no le dio a Benjamin ninguna oportunidad durante su reprimenda. Al día siguiente, le quitaron su puesto como cartero. La única esperanza eran las conversaciones secretas entre él, el ex primer ministro William Pitt el Mayor, quien era Lord Chatham, y Richard y William Howe. Aunque comprendían la situación de los americanos, no podían cambiar la política británica. En este contexto, la esposa de Benjamin, Deborah, murió. El 18 de abril de 1775, una batalla menor tuvo lugar en Lexington, conocida como el disparo que se oyó en el mundo. La guerra revolucionaria empezó. Benjamin ya volvía a casa. Él llegó a un país que ya había tenido su primer Congreso Continental. Benjamin salió del barco. Los delegados se reunían para el segundo Congreso Continental. Al día siguiente, se unió como delegado y patriota. Finalmente, decidió su bando. Primero, tenía que hablar con su hijo William para tratar de convencerlo de que se uniera a él. Durante una reunión en Travers, propiedad de Joseph Galloway, y ubicada al norte de Filadelfia, los dos Franklin conversaron. William dijo que debían ser neutrales en el conflicto, solo para oír a su padre decir que la única salida para el maltrato que los americanos habían vivido era la independencia total. William dijo que su país estaría en llamas si los americanos no detenían su violencia. Ambos se fueron de la reunión tristes y amargados, sabiendo que eligieron lados diferentes. Este no fue el caso de todos los delegados del Segundo Congreso Continental. Muchos aún mantenían la esperanza de que los británicos verían la razón. El 5 de julio de 1775, John Dickinson presentó lo que se conoció como la petición de la rama de olivo, que se enviaría directamente al rey, insistiendo en que los problemas fueron causados por miembros del Parlamento y pidiendo ayuda al rey. Los delegados esperaban que, con esto, junto con la declaración de las causas y necesidad de tomar las armas, las hostilidades cesarían, a pesar de que los británicos habían quemado Charleston, Carolina del Sur, y ganó la dura batalla de Bunker Hill un mes antes. Después de ser maltratado en Inglaterra, Benjamin entendió bien qué rumbo debían seguir las cosas y comenzó a escribir un borrador para una declaración de independencia. Ese borrador usó los mismos argumentos que sus ensayos en Inglaterra.
Él también sabía que las colonias tenían que hacerse más dependientes entre sí si es que querían sobrevivir en cualquier caso. Así que tomó su antiguo plan de Albany de 1754 y lo actualizó para que se adecuara a la nueva realidad, incluyendo un sistema de gobierno con una división de poderes entre el gobierno federal central y el de los estados. También se indicó cómo se dividirían estos poderes. Lo presentó al Congreso en julio. Durante gran parte de 1775, Benjamin estuvo ocupado con actividades del Congreso que incluían establecer la producción de pólvora, negociando con los nativos americanos, promoviendo el comercio internacional y tratando la disciplina militar en la milicia. Estaba tan ocupado que John Adams le escribió a su esposa Abigail que Benjamin, cito, no duda en nuestras medidas más audaces, sino que cree que somos indecisos. En marzo de 1776, Benjamin fue invitado a liderar un comité que se reuniría con funcionarios canadienses, esperando atraerlos al bando colonial. Él nunca pudo preguntar porque pronto vio que las colonias no podían sostenerse solas y no tenían apoyo financiero ni militar. Los canadienses, temerosos de desatar la furia del Parlamento, se comportaron de manera poco hospitalaria. Al volver de esta misión, las actitudes de los delegados del Congreso se habían animado por la ausencia de respuesta del rey. Gran Bretaña estaba aumentando sus amenazas, con más soldados en camino y presión pública para actuar por el efecto del panfleto de Thomas Paine, Sentido Común, publicado en enero de 1776. El Congreso decidió declarar la independencia. Entonces, se formó un grupo de 5 para escribirlo. Se reunieron en la casa de Benjamin, a pocas cuadras. Jefferson tuvo el honor de escribir el borrador inicial, y Benjamin hizo algunas ediciones importantes. El 2 de julio, los delegados votaron por la independencia y firmaron un mes después. En esencia, firmaron su muerte si todo salía mal. Ahora debían crear un sistema de gobierno. Aunque presentó su plan de Albany como opción, los artículos de confederación, hecho en 1777 tras muchas discusiones, no se vería igual. Pero Benjamin tendría otras cosas en mente, porque fue elegido para navegar a Francia a solicitar asistencia financiera y posiblemente militar. Él estaría cargado con 2 personajes difíciles como sus cocomisionados, Silas Deane, quien sería enviado a casa en desgracia por problemas financieros y otros, y el inestable Arthur Lee. Cuando estuvo en Francia, Benjamin se puso a trabajar en el proyecto de Diane, que había llegado antes y había logrado enviar armas a las colonias. Con el conde de Verchene, ministro francés, Benjamin se propuso usar su renombre en la ciencia para crear amistades y ganar el cariño de la corte y la gente francesa. Él llegaría vestido como un campesino colonial, con ropa sencilla y un gorro de piel de martín que compró en Canadá. A los franceses les encantó. Se fue a vivir a Passy, cerca de París. Para sus amigos de América parecía que no trabajaba, pero únicamente van a fiestas, salones y charlas sobre proyectos científicos. En la realidad, fue la base de la delegación en los 5 años siguientes. En 1778 logró tratados de alianza y comercio con Francia, ayudado por la dramática victoria americana en Saratoga el 19 de septiembre de 1777. Consiguió mucho, aunque tuvo que enfrentar peleas constantes entre los delegados americanos. Silas Deane fue llamado de vuelta tras la firma del tratado con Francia. Arthur Lee tenía paranoia, veía maldad en cada silla, incluyendo cartas a casa sobre la pereza y deslealtad de Benjamin. Una de las acusaciones de Lee, que Edward Bancroft, el secretario de la delegación, era un espía británico, resultó ser verdad. Benjamin tendría que tratar con el ego frágil de John Adams pronto. En 1778, las tensiones con él se habían vuelto muy malas. Quien llegó pronto ese año pidió al Congreso que separara la delegación, lo que hicieron y nombraron a Benjamin como ministro plenipotenciario en 1779. Benjamin, a pesar de todo, trató de equilibrar el idealismo con la realidad.
trabajando bien con el Comte de Vergennes. Se reunió en secreto con los británicos, ignorando los deseos franceses, para lograr un tratado de paz. La victoria en Yorktown, el 19 de octubre de 1781, fue un gran paso hacia la paz. Cuando se vio que la guerra no avanzaba, la delegación decidió negociar y se firmó un tratado de paz. John Jay, quien llegó en junio de 1782, jugaría un papel, pero Benjamin, enfermo, movía los hilos. Ahora solo tenían que esperar a un gobierno británico comprensivo, que llegó en julio, cuando William Petty, el conde de Shelburne, fue elegido primer ministro. La delegación estadounidense, compuesta por Benjamin, John Jay, John Adams y Henry Lawrence, junto con el nieto de Benjamin, Temple Franklin, quien actúa como secretario, se firmó un tratado temporal para finalizar la guerra en noviembre de 1782. Después de manejar la situación con el Comte de Vergennes, pues era obvio que los americanos no cumplieron con la exigencia francesa de participar en todas las negociaciones, Benjamin pudo calmar los ánimos alterados. Aunque descontento, el conde de Vergennes cedió, pero dijo que los franceses fueron maltratados por los americanos. El Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783, después de un año de despedidas. Mientras esperaba a su reemplazo, Thomas Jefferson, Benjamin regresó a casa, navegando en diciembre de 1784. Se hizo evidente tras su llegada a casa que los artículos de confederación aprobados por las 13 colonias en 1781 no pudo dar la estabilidad del gobierno o la unidad que los nuevos estados necesitaban. En realidad, era todo lo que Benjamin temía. 13 estados independientes y un Congreso que no funciona. Las cosas llegaron a un punto crítico en agosto de 1786, con una rebelión de agricultores en el oeste de Massachusetts, descontentos por los impuestos y la recaudación de deudas, liderada por Daniel Chase. Demostró al mundo cuán débil era el gobierno de los Estados Unidos, aunque George Washington pudo desinflar el conflicto a principios de 1787. Durante una reunión sobre una disputa de límites entre Maryland y Virginia, en la casa de Mount Vernon de Washington, se acordó enviar delegados de todas las colonias, reunirse en Annapolis, Maryland en septiembre, para hablar sobre la problemática confederación. Solo 5 estados enviaron delegados y, por lo tanto, se programó una reunión para una discusión más profunda en mayo de 1787 en Filadelfia. Los delegados, al llegar, comprendieron que no solo debían revisar los artículos de confederación, sino que también tenían que crear un nuevo sistema. Benjamin pensaba en lo que se debía hacer, pero se quedó callado. Y en vez de usar otra cosa, utilizó sus habilidades diplomáticas que había adquirido tras años de negociaciones difíciles en Inglaterra y Francia, para dirigir a los delegados a soluciones sensatas. Usando el método socrático que aprendió hace años, sus comentarios eran pocos. Sus palabras, bien elegidas, hicieron pensar a los delegados sobre lo que estaba en juego. En este rol de sabio de la Ilustración, él ayudó a esta convención constitucional a crear una de las constituciones más longevas de la historia, en la historia humana. Cuando este Congreso aprobó la Constitución, Benjamin dijo: "Así consiento a esta Constitución, debido a que no tengo expectativas más altas, y porque no estoy convencido de que no sea lo mejor". Según el historiador Walter Isaacson, para él, el compromiso no solo fue un enfoque práctico, sino también uno moral. La tolerancia, la humildad y el respeto por los demás lo requerían. Esta actitud benefició a su querido país en sus momentos más críticos. Aunque debilitado por la gota y los cálculos renales, Benjamin se mantuvo activo en sus actividades intelectuales. Continuó escribiendo a amigos filosóficos y científicos en toda Europa. También se dedicó a una nueva causa, la abolición de la esclavitud. Él escribió sobre este asunto muchas veces en su vida. Finalmente actuó al aceptar la presidencia de la Sociedad de Pensilvania para promover la abolición de la esclavitud en 1787. Uno de los últimos actos políticos de su vida fue enviar una petición para la abolición de la esclavitud al Congreso en febrero de 1790.
El 17 de abril de 1790, Benjamin Franklin murió a los 84 años de edad. Más de 20.000 dolientes se alinearon en las calles para ver el cortejo fúnebre, mientras avanzaba hacia el cementerio en la Iglesia de Cristo en Filadelfia. Allí lo enterraron junto a su esposa, Débora. Si esta manifestación de respeto no era suficiente testimonio de sus logros en la vida, frente a su ataúd caminaban clérigos de todas las religiones, representando el valor del servicio y la tolerancia. Un final para una vida notable. ¿Qué piensas de Franklin? ¿Consideras que él hizo una marca significativa en su sociedad, así como alcanzó su meta de hacer el bien al ayudar a otros? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por ver.